de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, nos vamos a Mateo capítulo 12. Tengo la Biblia de las Américas. Y usted sabe que en el capítulo 12 vemos que el Señor tuvo una cierta resistencia allí, ¿no es cierto? Y bueno, se le levantaban los religiosos de la época, aquellos que no podían tolerar su doctrina y demás. Y veamos juntitos algo muy pero muy importante que Jesús dijo en esa ocasión. Y obviamente que lo que dijo, hoy vamos a tomarlo, es muy importante y por supuesto vemos en qué contexto se dio. En un contexto donde había gente que se le levantaba, gente que lo contradecía, gente que quería verlo caer, gente que no aceptaba su doctrina, su forma de vida y mucho menos la aceptaba y la quería trasladar a la suya, ¿no? Pero yo quisiera que, no es que vamos a sacar de contexto estos versículos, pero sí que los tengamos en cuenta. No solamente alojarlos dentro de este contexto bíblico donde en esa ocasión a Jesús se le levantaba, porque mire, acompáñenme, dije capítulo 12, gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 23, dice, y todas las multitudes que estaban allí estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Eran palabras con tanta sabiduría, eran palabras tan oportunas, que obviamente confrontaban, ¿verdad?, a todos aquellos que estaban en contra de nuestro Señor. Entonces, fíjense que en un momento nuestro Señor dice algo muy importante. Gloria a Dios. Dice, versículo 31. Por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y obviamente que estas palabras de repente, para aquel que cree que jamás de repente blasfemó contra el Espíritu Santo, no. Son palabras que pueden llegar a pasar de largo, ¿no? Pero el tema es que las palabras de Jesús en este contexto bíblico molestaban tanto a aquellos que estaban en contra de nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor dice algo muy importante que yo quisiera que rescatemos. Dice, cualquiera que diga una palabra. Usted sabe que la Biblia resalta la importancia que tienen las palabras. Las palabras pueden tener el poder de la vida o el poder de la muerte, pueden construir o pueden derribar. O sea, hay mucha importancia en las palabras. Nosotros, como hijos del Señor, necesitamos abordar este tema, ir alcanzando entendimiento sobre esto de las palabras, porque no es una cosa tan sencilla, no es tan simple la cosa de hablar alineándonos con la palabra del Señor, de poder pronunciar palabras que edifiquen y no que derriben. Aunque a veces nosotros soltamos palabras que derriban, pero no con la intención de derribar. Pero muchas veces tenemos tanta ignorancia y cometemos tantos errores que con nuestras mismas palabras estamos derribando. Con nuestras mismas palabras estamos justamente no construyendo, sino al contrario, derribando todo aquello que debería ser sostenido. Entonces, aquí ya menciona algo interesante. Cualquiera que diga una palabra. Mire lo que dice después. Gloria a Dios. Porque esta gente decía varias palabras, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 12, versículo 36. Mire lo que dice aquí. 36 y 37. Y yo os digo que, o sea, para aquellos escuchar lo que decía Jesús en ese momento, a ellos no les interesaba. ¿Eh? Pero hoy a nosotros sí nos interesa lo que Jesús dice, ¿verdad? Ojo, tenemos que entender esto. Lo que Jesús dice es muy importante, porque si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que obedecerle a Cristo y tenemos que atender a sus palabras. Dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nosotros podemos ver estos dos versículos que obviamente están dentro de un contexto bastante negativo, porque todos se levantaban contra Jesús. Entonces Jesús en ese momento suelta esta palabra. Pero yo le pido la licencia hoy de poder no sacar de contexto estos dos versículos, sino atender lo que dice estos dos versículos. Porque fíjense qué tremendo, nosotros no hemos sido parte de esa raza de víboras, como decía nuestro Señor en aquel momento, frente a todos los que se levantaban contra Él. Tampoco de repente estamos en contra de las palabras de Jesús, ¿verdad? Pero sí pronunciamos palabras. Y a veces nos damos cuenta, ¿no? Otras veces no, pero a veces nos damos cuenta que hacemos lío con nuestras palabras. Y de repente hay palabras que hay... Ojalá no lo hubiese dicho, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que es importante. Toda palabra vana. ¿Qué vendría? Tenemos telea. Vamos a revisar algunos versículos en otra traducción. Dice, mire qué tremendo esto. Les aseguro que en el día del juicio, esto es TLA, traducción en lenguaje actual. Les aseguro, dijo Jesús, que en el día del juicio final todos tendrán que explicar ¿por qué hablaron para hacerle daño a los demás? ¡Ay! Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Mire qué tremendo esto. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Entonces fíjense que en este tratamiento que nosotros llevamos adelante y que lleva nuestro Señor, mejor dicho, con nosotros, Él nos está dando la forma que Él desea que tengamos. Y eso es muy importante, que nosotros vayamos midiendo nuestras palabras, porque siendo creyentes en Cristo Jesús, teniendo nueva vida, no podemos seguir viviendo como antes o hablando como antes.
Y no estoy hablando de simplemente hablar con respeto o hablar con palabras, no palabras correctas, sino que el mensaje que estamos soltando, ¿qué es lo que decimos? Es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjese, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Y mire que hay palabras que pegan más fuerte que una bofetada, ¿no? Y hay palabras que vos sabés que se lo dije, le canté las 40, me tuvo que escuchar, ¿no es cierto? Y es como que a veces hasta cierta satisfacción da, ¿no? Decir, bueno, se lo dije, ¿no? Pero ¿qué le dijimos? A veces no nos ponemos a pensar qué justamente lo que le estamos diciendo. ¿Tenemos alguna otra versión? A ver, ya que estamos a ver en Mateo, vamos a... ¿Tenés la Bellita? A ver, ¿qué dice Bellita? Gloria a Dios. Una Biblia que no leemos mucho, pero dice, a ver. Dice, los hombres darán cuenta en el día del juicio cualquier palabra vana que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que prestarle atención a las palabras que pronunciamos y qué producen esas palabras. ¿Qué producen esas palabras? A veces estamos tan acostumbrados a hablar, total aire gratis, nosotros hablamos, ¿no? Pero ¿qué producen nuestras palabras? Qué lindo es poder comprender que el Espíritu Santo en esa tarea de darnos forma nos va a llevar a fijarnos más en el otro que en nuestra propia persona. Y en cuanto a esto es muy importante poder pensar, meditar un instante antes de hablar y pensar por sobre todo qué le puede ocasionar mis palabras a la otra persona. Es tremendo esto. Tremendo y de repente no es algo que de repente nos detengamos a pensar mucho. Nosotros a veces soltamos las palabras y chao. Pero las palabras tienen ¿no? Producen algo en aquellos que reciben esas palabras. Y a veces se complica la cosa. Mire, acompáñenme acá. Vamos a ver qué tema vamos a ver hoy. Mire, porque no solamente hay palabras que de repente al trasladárselas a otros le ocasionamos daño, sino que hay palabras que nosotros mismos mencionamos sobre nosotros y que nos estamos, como dice este título, ¿verdad?, autoimponiendo algunos males sin darnos cuenta. Ay, Señor amado, fíjense que esto es bien tremendo. Males autoimpuestos. Vamos a la palabra del Señor. Miren, gloria a Dios. Dice, gracias Jesús, Mateo 36, 37, gloria a Dios. Luego del 38, dice que le respondieron los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Entonces ahí viene la respuesta del Señor, ¿verdad? Y justamente le habla de que la única señal que recibirán es la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Pero fíjense cómo después que Jesús le habla sobre esto, algo tan importante como esto, ni siquiera lo meditaron, ni siquiera se pusieron a pensar en ver si tienen que revisar su mensaje, sino que automáticamente se fueron para otro tema. Queremos ver señales, ¿sabes? No nos interesa lo que nos decís. Y es un grave error, pero gravísimo error. Tenemos que prestarle mucha atención, porque fíjese que a veces se piensa de que, bueno, conoce mi corazón, yo soy así, ¿vio? Y yo a veces me voy de boca y a veces en momentos de nervio digo cosas inconvenientes, ¿no? Pero fíjense que bárbaro, sí, momentos de repente de nervio, alguien puede soltar algo inconveniente, bárbaro, una vez, dos, bueno, pongámosle dos, no hay dos sin tres, bueno, bárbaro, pero continuamente no puede ser. O sea, sobre todo si esa persona está siguiendo a Cristo. Entonces, mínimamente tiene que haber un llamado de atención del Espíritu Santo, como tal vez nos pueda estar llamando hoy el Señor la atención a través de su Santo Espíritu, de que meditemos qué pasa cuando se sueltan palabras de nuestra boca y le llegan al otro. Y a lo mejor, fíjese que es tremendo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que nos aguanta,
Yo no sé si vos tenés alguien que te aguante, gloria a Dios, pero yo tengo a mi señora que me aguanta. Pero hay personas que nos aguantan, bárbaro. Pero, ¿y si nos ponemos a pensar cuánto tiempo más nos va a aguantar? O sea, por algo el Espíritu Santo, y yo lo creo con todo mi corazón, nos inquieta sobre este tema. O sea, fíjense que uno tira de la piola, y por ahí, ¿qué pasa? ¡Ping! Se cortó, gloria a Dios. Entonces, claro, tenemos que prestar atención a esto, por favor. Y lamentablemente a veces cometemos este error con personas muy cercanas. Son nuestra propia familia o los hermanos de la iglesia. A veces pasa eso, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante. Uno se va acostumbrando a su manera de ser, ¿no? Creo que todos nosotros nos vamos acostumbrando a la manera de ser que tenemos. Pero tenemos que despertar a una realidad. Tenemos que despertar la realidad de que hemos nacido de nuevo y que el Señor nos está instruyendo para vivir una vida nueva. Porque el Evangelio es una forma de vida, el Evangelio no es una religión. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, allí comienza un proceso hermoso. Y ese proceso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de tal manera que nos va a hacer cambiar. Ahora, fíjense, el apóstol Pablo hablaba y decía algo muy interesante. Decía que por la ley él conoció el pecado. Si no hubiese existido la ley, no hubiese conocido el pecado. Y si no conoce el pecado, sigue pecando. O sea, eso es una realidad. Entonces fíjense que en estos tiempos, por ejemplo, hay todo un mensaje que se profundiza cada vez más en dejar de lado la ley. Y no es que nosotros estamos predicando la ley, nosotros estamos predicando la gracia. Pero la Biblia dice que tenemos que crecer en gracia. Y para poder crecer en gracia, tenemos que tener en cuenta los principios de la ley. Entonces, fíjense que es interesante que nosotros comprendamos algo. Por ejemplo, hay una historia del apóstol Pedro, estando con Jesús, que nos ilustra más o menos un poco la cosa. Y tendríamos que ver, ¿verdad? Porque el Señor estableció un nuevo pacto después de ¿qué? Después que derramó su sangre. Ahí comienza un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, fíjense que así como el primer Adán, el Señor de sus costillas creó a la mujer, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, también Él llevaba dentro a la iglesia. ¿Y cuándo dio a luz la iglesia? Cuando le traspasaron ese costado y derramó hasta la última gota de su sangre y también agua. Ahí, fíjense que ese costado, la misma costilla que el Señor de Adán formó a la mujer. Y cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de la iglesia. Entonces, ahí comienza un periodo de gracia en donde ahí se producen cambios muy importantes, de los cuales nuestro Señor Jesucristo habló, ¿verdad? Pero aún estaban en un tiempo, ¿verdad?, en donde todavía no había ascendido ni había resucitado nuestro Señor. Entonces, es muy importante que comprendamos que luego de esto llega la iglesia y se lleva adelante toda una etapa en donde, si usted lee las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que había que luchar contra aquellos que querían permanecer en la ley. ¿Por qué? Porque no habían despertado a ese nuevo pacto, ¿verdad? Cuando vamos a ver un relato en la vida de Pedro, en donde todavía no se había dado a luz la iglesia. Mire, gloria a Dios, acompáñeme, a ver si lo encontramos, gloria a Dios. Vamos a Marcos, a ver. Marcos capítulo 14, versículo 66, le dije: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, porque está en el fuego allí, ¿no? Hacía frío, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Recuerden que ya lo habían apresado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, al ver Pedro calentándose, lo miró: tú también estabas, pero él lo negó. Recuerdan esta historia, ¿no? Lo negó, diciendo, lo negó hablando. Gloria a Dios.
No, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Nosotros siempre nos quedamos con el recuerdo de que cantó el gallo y lo negó, ¿verdad? Pero observemos las palabras que salieron de Pedro. Palabras que le trajeron un problema muy grave y que luego Jesús tuvo que intervenir, y lo vamos a ver en la Biblia. Dice, cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él, mirá qué tremendo que dice acá, comenzó a maldecir, a decir mal, a maldecir. Ay, Señora amada. A jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Qué dijo? Yo no conozco a este hombre de quien hablas. Mire, qué tremendo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, en un momento, a Pedro, luego que todo esto, ¿no?, le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, ay, ay. 3 veces, como nos dice la hermana, exactamente. Pero fíjense que es tremendo porque ahí hubo lo que nosotros entendemos como una administración de parte de Jesús a Pedro. Porque lo que Pedro había hecho al hablar de esta manera había traído un mal sobre sí. Volvamos al título de lo que estamos charlando hoy. Hay maldiciones y cosas malas que nosotros mismos acarreamos y traemos y trasladamos a nuestra vida. Entonces, fíjense, yo no sé, ¿alguno de ustedes, usted conoció alguno, o mejor capaz que usted mismo, no sé, pero de repente personas que dicen, y bueno, yo soy loco así, chao, ¿no? Yo soy loco. Yo de repente, es tremendo, personas que bueno, que hasta se pintan el 22 ahí en su casa, en el coche, un tatuaje, y porque soy loco. Y se jactan de estar locos. Es medio raro la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué están proclamando? Están proclamando algo malo sobre ellos. Entonces de repente, bueno, se lo están imponiendo a ese mal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y hay situaciones, hermanos, que podemos caer tan fácil en la trampa de estar proclamando un mal sobre nuestra propia vida. Ay, Señor amado, por favor. Fíjense, yo recuerdo que yo tuve que hablar mucho y ministrar mucho a mi mamá con respecto a lo que ella decía, por ejemplo. Su mamá, la abuela, había fallecido a los 48 años, había fallecido muy joven. Y mi mamá siempre decía, pero yo me voy a morir joven como mi mamá. Y sí, pero no una vez. Yo tengo recuerdos que ella lo proclamaba. Entonces cuando yo empecé a tener luz en el Señor con respecto a esto, no, mamá, sí, esto no es así, la cosa no es así, hay que liberarse de esto, ¿verdad? Hay que liberarse porque te estás poniendo una maldición sobre tu vida y no te estás dando cuenta. Entonces fíjese, Pedro, al negar a Jesús y maldecir, lo que hizo fue trasladarse una maldición sobre él mismo. Entonces Jesús tuvo que tratar con él, ¿verdad? Y qué tremendo, porque fíjese que en un momento Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dice? Le dijo a todos, dijo, ¿quién dice la gente de mí? Y en un momento dice, ¿qué dicen ustedes? Y fíjese quién fue el que habló primero, Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y también que dijo, yo no te conozco. Entonces fíjese que tiene que haber de parte del Señor, y yo creo que esta es una noche de esas, entonces tenemos que tener en cuenta lo que el Espíritu Santo nos dice. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos míos, pero tenemos, no sé si ustedes recordarán que hace unos días atrás hablábamos sobre el lenguaje del santificado en un momento. El santificado es aquel santo, es aquel que entró en un proceso de santificación, somos nosotros, los justos, ¿verdad? Y ser santificado es un proceso de parte de Dios en nuestra vida. O sea, Él nos va purificando, nos va dando forma, nos va enseñando. Pero obviamente que nosotros tenemos que ir soltando todo aquello que pertenecía a nuestra vieja vida. Es muy importante esto. Entonces necesitamos, hermanos míos, tener en cuenta
tener en cuenta esto porque es muy importante. Si yo siempre sigo viviendo, pensando y hablando como lo hacía antes, no cambio nunca. Entonces, tenemos que despojarnos de esto, ¿verdad?, para poder soltar palabras de bendición. Y no estoy hablando solamente de hablar correctamente o que se le guste a la gente nuestro mensaje o nuestras palabras, sino lo que decimos y lo que provocamos en aquellos que tenemos cerca, ¿verdad? La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Vamos a ver algunos versículos. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Usted nunca dijo, y no, yo es de mentirita, no hablaba en serio. Pero habló. Y las palabras tienen poder, ¿verdad? Las palabras tienen poder. Ahora, usted trate de recordar cuándo le dijo a alguien eso. Y haga un poquito de memoria la cara que hizo el otro cuando usted le dijo eso. Y usted se va a dar cuenta de que no lo convenció del todo, porque ya lo dijo. Amén. Entonces hay cosas que a veces tenemos que meditarlas antes de hablar. Mire, gloria a Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Mire, qué tremendo esto, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo la palabra? ¿Cómo te lea? A ver, gloria a Dios. Vamos a ver. Bueno, piensa antes de actuar. Pero veamos esto. Gloria a Dios. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Aquí volvemos al mismo, ¿no? A la misma situación que teníamos al comienzo. Es un contexto en el cual alguien está pidiendo que le salga de garantía al otro, ¿verdad? Le salga de fiador. Bueno, entonces el consejo, ¿cuál era? El consejo es que no lo haga, ¿verdad? Que vaya y se libre justamente de eso. Pero a veces con las mismas palabras nos podemos llegar a enredar. Ahora, no estamos sacando de este contexto esta palabra, sino que estamos meditando sobre que las palabras justamente nos pueden dejar atrapados. Entonces, hay palabras que cuando nosotros pronunciamos, si no pensamos en ellas antes, nos pueden dejar atrapados. Eso le pasó a Pedro. A Pedro le pasó eso. Mire, veamos ahora algo aquí. Juan, por favor. Vamos a Juan 21. Mire, el Señor tiene su manera de tratar a sus hijos, ¿verdad? Y Él nos limpia con la palabra, obviamente. Jesús se manifiesta junto al mar, es el título del capítulo 21. Si nosotros vemos el versículo 15, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, le dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto porque, fíjese, estas 3 veces que Pedro pronuncia: sí, te quiero, sí, te amo, depende de la versión que veamos. Esta es la oportunidad que le da el Señor de poder transformar aquello que había dicho. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestra propia vida, meditemos un instante en esto, porque es importante. Fíjense, si lo hizo con Pedro, ¿no lo hará con nosotros?
La pregunta sería, ¿no nos dará el Señor la oportunidad de poder revertir aquellas palabras que de repente trajeron hasta mal sobre nosotros mismos? Claro que sí. Pero como todo lo que hace Dios, porque Dios no hace todo de manera individual solamente las cosas. Siempre que el Señor bendice, la bendición salpica a otros. Entonces, si el Señor nos bendice, pudiéndonos librar de todas estas maldiciones autoimpuestas, ¿verdad? También va a librar a aquellos que maldecimos. Aquellos que le produjo de repente una herida en su corazón, ¿verdad? O no pueden borrar esas palabras de su memoria. ¿Y saben por qué no las pueden borrar? Porque el diablo se las recuerda. Se las recuerda porque sabe que de esa manera va a seguir alimentando el rencor, el malestar, ¿verdad? Y esto hay que verlo, hay que verlo en algún instante. Gloria a Dios. Entonces fíjense que a medida que el Señor le preguntaba a Pedro, gloria a Dios, esa molestia que tal vez sentía, ¿no? Porque se nota en la contestación, tú sabes, ¿no? Lo iba purificando, lo iba limpiando. Ahora, tal vez usted me diga, mira, pastor, pero tan importante lo que digo, a veces uno habla sin pensar, a veces... Es que precisamente ese es el tema. Nosotros tenemos que pensar, de ahora en adelante, que tenemos que pensar antes de hablar. Porque si no podemos cometer un error grave y no solamente imponernos algo malo sobre nosotros, sino que también le hacemos daño a los demás. Ay, ni una mente en comida. Acompáñeme. Gloria a Dios. Mire esto. Mateo 27, versículo 20 y 26. 3 versículos. Mateo 27. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que le dieran muerte a Jesús. ¿Se acuerdan de esto? Allí estaba Pilato, estaba nuestro Señor, lo habían azotado. Bueno. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Bueno, estas palabras que estaban pronunciando esto, ya sabemos que está de tajo problema, ¿no? Pero saben que no quedó de ahí la cosa. Porque viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos, ¿no? La imagen tan reconocida, ¿no? Delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahora mire lo que dice esta gente. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces fíjese que esto no solamente se autoimpusieron una maldición sobre ellos, sino que se la trasladaron a la descendencia. Ay, Señor amado, por favor, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Ahora, nosotros podemos caer en un error así, y claro que podemos caer en un error así. De repente podemos hasta por favor, es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que de repente yo sé de hermanos en Cristo que les cuesta mucho cambiar. Les cuesta mucho cambiar, ¿verdad? Y de repente, tal vez hasta pueden llegar a decir en algún momento, y yo no voy a cambiar más, esto no puedo, mira que yo intento pero no puedo. Y el no puedo no los deja avanzar. Y a veces no solamente esto, sino que le trasladan esto a sus hijos. Este es igual que yo, a este le va a pasar lo mismo que a mí. ¿No ve que somos 2 gotas de agua? Somos iguales. Y se le van trasladando también a los demás. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Yo sé que el Espíritu Santo cuando trabaja en nuestra vida, cuando se suelta la palabra, cuando nosotros abrimos nuestro corazón hacia la palabra, el Espíritu Santo va trayendo memoria. A lo mejor vos te recordás de distintas situaciones que tienen algo que ver con respecto a esto. Y es muy importante que nosotros prestemos atención a esto y que podamos de alguna manera hablar con el Señor. Por eso vamos a orar cuando termine esta palabra, para poder ponernos en orden frente al Señor, ¿verdad?
Es muy importante esto, hermano mío. ¿Por qué es importante? Porque el Señor nos quiere edificar. Usted sabe que el Señor quiere que usted y yo seamos felices y no que comamos perdices, sino que seamos felices, pero verdaderamente felices, que podamos vivir en paz y que esa canción que nosotros le cantamos al principio, que Él sea nuestra paz, sea realmente algo efectivo en nuestra vida y que podamos experimentar esa paz. Pero primeramente tenemos que estar en paz con Él, en paz con lo que nos rodean. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar, hermano, de tal manera. Por eso usted fíjese, cuando usted recibe la palabra, sea sabio y no la resista. No la resista, ¿por qué? Porque hay momentos en donde de repente la palabra nos va a confrontar. Nos va a confrontar, ¿saben por qué? Porque el que estuvo presente en ese momento que usted maldijo fue el Señor y lo escuchó. Entonces, es tremendo, o sea, yo no estuve, no, de ninguna manera, pero el Señor sí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que el Señor nos ve, nos observa y quiere lo mejor para nosotros. Por algo, ¿qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, imagínense que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros, nuestros hijos. Entonces, siendo nosotros hijos de este Padre Celestial, debemos recibir la dirección que Él nos da. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los suyos, ustedes están limpios por mi palabra. Entonces, cuando recibimos la palabra, recibimos la limpieza. Amén. Esto es muy interesante. Pero la limpieza del Señor es profunda. La limpieza del Señor es de adentro hacia afuera. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gracias, Señor. Bueno, ya empiezan a aparecer los amén. Entonces vamos, fenómeno. Gloria a Dios, mire qué lindo. Ay, Señor amado. Vamos a Génesis. Primer libro de la Biblia, capítulo 27. Mire. 27, versículo 12. ¿Recuerdan esta historia? Donde Jacob suplanta a Esaú. La bendición tenía que caer sobre el primogénito. Bueno, Jacob se puso de acuerdo con su mamá le dijo, no, vamos a hacer algo acá para que la bendición te la lleves vos. Bueno, gloria a Dios. Entonces, dice, quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. O sea, cuando la mamá le proponía lo que finalmente hicieron, que fue engañar a su padre para recibir la bendición, Jacob dijo, no, pero esto me va a traer problemas. Esto me va a traer problemas porque esto va a acarrear sobre mí una maldición. Porque mi padre en algún momento se va a dar cuenta que yo lo engañé. Pero mire lo que hizo la mamá. Su madre le respondió, volvió a hablar. Caiga sobre mí tu maldición. Uy, uy, uy. Caiga sobre mí tu maldición. Es impresionante esto. Solamente obedéceme y ve y tráemelo. Gloria a Dios. Porque la mamá le estaba pidiendo, ¿verdad?, que traiga justamente los ingredientes para preparar ese guiso rojo que le gustaba a su esposo, ¿no? Pero ella le dice, trae sobre mí tu maldición. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Y fíjense que es tremendo, ¿no? Porque la Biblia nos habla mucho de Rebeca, pero lo que podemos ver, ni siquiera nos habla de cómo se murió, pero nos habla, nos muestra, nos podemos ver, nos deja ver la Biblia, que por un lado a Jacob le fue bien, porque el Señor estuvo con él, bueno, usted conoce el proceso, pero tuvo éxito finalmente, pero lejos de su madre. Lejos de su madre, no vio nunca la mamá el éxito de Jacob. Jacob se fue, ¿no? Se tuvo que apartar de la casa porque el hermano lo quería matar. Y empezó todo un proceso con él, allí con Labán, que después se transformó en su suegro, fue prosperado, ¿no? Pero la madre nunca vio eso. Nunca vio eso. Entonces, tenemos que abordar y llegar a una conclusión. Fíjese que esta maldición que ella misma cargó sobre su vida tuvo sus consecuencias, porque fíjese que muestra
De hecho, la Biblia lo dice, que el padre tenía cierto favoritismo con Esaú, pero la madre con Jacob. Entonces imagínense que si la madre lo tenía con Jacob era porque lo amaba y imagínense tenerlo lejos, no saber nada de él. No es que ahora tenemos videollamada por lo menos, antes no se sabía nada. Y esta mujer no pudo disfrutar nada del éxito que este hombre tuvo. Entonces, hay palabras que nosotros pronunciamos, hermanos, ¡ay, Dios mío! Y no nos damos cuenta, ¿Usted nunca escuchó esto de que me tendría que haber pasado a mí? Meditemos un poquito lo que estamos diciendo, porque a veces no solamente lo pronunciamos con un hijo, una hija, ¿no? A veces por otra situación. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo tendría que estar en su lugar. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, Señor amado. Entonces, fíjense que las palabras tienen poder. Poder de dar vida y poder de dar muerte. Entonces, yo creo que es muy necesario que en este tiempo nosotros hablemos con el Señor. Y hablando con el Señor, ¿sobre qué? Y sobre esto justamente, ¿no? Sobre esto. Es muy importante. Llegó el día en que Jacob tuvo que arreglar cuentas con su hermano. Y tuvo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay momentos en donde llega también el momento en donde tenemos que arreglar cuenta nosotros. Dice la palabra de Dios. ¿Por dónde andamos? Génesis 27, versículos 12 y 13. Pero su madre respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo, ese hijo mayor que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre. Le dijo: Padre mío. Y éste respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Mentira. ¿No te pasó que llegó el momento en que vos tuviste que decidir si mentías o no? Y terminaste mintiendo. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Y la razón de por qué terminaba mintiendo? ¿Cuál puede ser? Y bueno, no me quedaba otra. Estaba en esa situación. No podía de repente descubrir a mi madre. Mi madre empezó todo esto, ya empezamos con todo este teatro y ya estoy vestido de Saúl y anhelo la bendición y bueno, ya vamos. Y también tuvo su consecuencia. Porque vemos, si nosotros vemos, hay una Biblia, que es la Biblia, la versión de Thompson, esa Biblia de estudio, en donde tiene un gráfico de la vida de Jacob, que siempre lo recuerdo. Y a grandes rasgos podemos ver el gráfico de la vida de Jacob, que es una vida de altibajos. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O sea, fue una vida complicada, una vida complicada. Antes era un engañador. Después del encuentro con el Señor lo transformó, ¿verdad?, en una bendición. Pero hubo un proceso tremendo en donde tuvo muchas consecuencias sus decisiones y obviamente sus palabras, ¿verdad? Y también cayeron sobre la madre, porque no hay nada peor para una madre que no poder estar cerca de su hijo, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que tuvo que pasar esta mujer, la mamá de Jacob y de Esaú. Es más, tuvo que ver más a Esaú que a ver a Jacob, ¿verdad? Y sin embargo era el favorito del padre, no de ella. Tal vez el Espíritu Santo, a través de esta palabra, le trajo a memoria alguna situación, le trajo a memoria alguna de las palabras que a veces se sueltan y mejor no haberlas soltado, gloria a Dios. Tal vez se pudo haber alcanzado entendimiento de que hay males que nosotros mismos nos ponemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero cuando el Espíritu Santo, hermano mío, cuando el Espíritu Santo nos alcanza, ahí despertamos. Y lloro en mi corazón para que esta pueda ser la noche donde podamos despertar, hermano mío, gloria a Dios. Podamos despertar, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno. Ustedes saben que las palabras que hablamos sobre nosotros mismos, hermano, de alguna manera es como que marcan nuestro destino.
y esto es muy importante, en este proceso maravilloso que estamos viviendo con nuestro Señor, Él quiere cambiarlo todo porque es una nueva vida la que tenemos con Cristo Jesús. Inclusive esas palabras. Ahora, fíjense que hay una tarea a la cual nos debemos dar, de prestar atención con respecto a esto, porque nosotros, cada uno de nosotros nos rodea afectos, seres queridos, amistades, vecinos, no sé, que ya nos conocen, saben cómo somos, saben cómo actuamos, saben cómo reaccionamos. De hecho, ¿viste cuando te hacen una broma porque saben que vos te enojás? Y siempre te hacen lo mismo. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo caer siempre en la misma trampa? Es porque es parte de la naturaleza propia y que siempre hacemos lo mismo. Entonces tenemos que meditar que nuestro Señor pretende producir un cambio en nuestra vida, desde adentro hacia afuera, un cambio tal que nos permita vivir una vida distinta a la que vivimos hasta hoy. Y a lo mejor, no sé, usted falló muchas veces porque a lo mejor en algún momento se dio la tarea de querer cambiar y a lo mejor no pudo, no le salió o fracasó. Y esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Todos en algún momento de repente decimos, bueno, listo, yo tengo que cambiar, no puedo seguir así. Y voy a cambiar en esto. Pero a lo mejor, al poquito, a los pasitos nomás de querer cambiar, volvemos a cometer el mismo error. Y peor error frente a ese caso sería bajar los brazos y entregarse y decir, no, yo no cambio más. ¿Qué estamos pronunciando sobre nosotros? Una maldición. Yo soy así, vos me conociste así. Aguantame. No. Tenemos que decidirnos con todo nuestro corazón. Y a medida que nos acercamos a nuestro Señor y nos enamoramos de Él, empezamos a escuchar sus palabras. ¿Me amas? Primera oportunidad. Segunda oportunidad, tercera oportunidad. Gloria a Dios. Qué lindo. Pedro estaba tan cerquita del Señor y sin embargo el Señor también trabajaba con Pedro, como también trabaja con nosotros, mis hermanos. Tal vez tengas que pensar en esta noche sobre qué están produciendo las palabras que vos soltás, sobre tus seres queridos, sobre tus amistades, no sé, tu entorno, el ambiente, esos compañeros de trabajo que a lo mejor ya no te soportan más. Ay, Señor amado. Y vos no te das cuenta. ¿Por qué? Porque esas palabras los están afectando demasiado. Es tiempo de revisar nuestro vocabulario. Es tiempo de pensar antes de hablar. Y decirle, Señor amado, ¿qué digo? Gloria a Dios. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Ahora, para eso hay un tiempo, gloria a Dios. Y fíjense que ese tiempo de quedarse en silencio, gloria a Dios, tiene un costo. Y el costo a pagar es justamente el reconocimiento, la humildad. Ay, Señor amado, ayúdanos en este día. Señor amado, yo te ruego, Padre Celestial, en esta noche, que el poder de tu Santo Espíritu ingrese con poder en nuestros corazones, Señor. De tal manera que podamos abrir nuestro corazón a esta palabra. Porque tú eres sabio, Señor. Tú eres quien está con nosotros en todo momento. Y tú eres el primero que nos escucha, Señor amado. Cuando a veces nos imponemos maldiciones nosotros solos porque hablamos mal. Y cuando a veces afectamos a otros con nuestras propias palabras, esas palabras que no están siendo procesadas por tu Santo Espíritu, porque no le estamos dando lugar a tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven en esta noche, ven a nuestra vida, ayúdanos, Señor, asístenos en estos días. Yo me arrepiento, amado Señor, de cada palabra vana que pudo haber salido de mis labios. Decíselo al Señor. Que traiga a memoria el Espíritu Santo esas palabras vanas. Y de esa manera nos está dando la gran oportunidad de poder rechazarlas
y expulsarla de nuestro vocabulario, de nuestro corazón, porque dice la Biblia que todo lo que habla la boca está en el corazón. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te ruego en esta noche que el poder de tu Santo Espíritu alcance cada vida de manera especial. Te ruego, Señor amado, que ese poder maravilloso traiga convicción, amado Padre Celestial. Traiga revelación de tu palabra, mis hermanos, de tal manera que con ese limpio entendimiento todos podamos cambiar de actitud, Señor. Amado Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de toda palabra vana, Señor. No queremos llegar a ese día, no tendremos que dar cuenta de esas palabras vanas. Ayúdanos, Señor amado, a que cambie nuestra visión, que podamos verte a ti en todo momento. Sujeta nuestras palabras, nuestra lengua, Señor amado, te lo rogamos. Te rogamos, Padre Celestial, ayuda en este momento, Señor, en donde tú nos estás mostrando a través de las Escrituras la importancia que tiene tu palabra. Esa palabra que nos habla y nos convence de esos momentos en donde sin pensar hacemos daño a otro, o a veces no hacemos daño a nosotros mismos. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, ahora, Señor, irrumpe con tu Santo Espíritu en nuestra vida. Irrumpe con tu Santo Espíritu como le ocurrió al profeta Isaías. Alcanza nuestros labios y purifícalos, Señor. Purifícalos de tal manera, Señor, que ese carbón encendido toque nuestros labios inmundos, Padre. Y no hablamos solamente de insultos, porque hay palabras que dañan más que un insulto. Señor amado, yo te ruego que sea la unción de tu Santo Espíritu la que traiga convicción a nuestros corazones en esta noche, porque vemos que toda palabra es probada en nuestra vida, Señor. Y cuando dejemos este lugar, luego de haberte alabado, adorado, amado Señor, y traspasemos esa puerta, esta palabra puede ser probada aún en esta misma noche, no sé, en estos días que tenemos por delante, que podamos tener victoria cuando esta palabra sea probada, Señor. Te lo ruego, que no caigamos en la misma trampa, Señor. Ayúdanos en esta hora. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, hay quienes nos están escuchando, Señor amado, a través de esta transmisión en vivo. Y sé que también esta palabra está llegando a otros corazones que no están aquí, Señor, en la iglesia. Yo te ruego con todo mi corazón, Padre Celestial, que envíes el poder de tu Santo Espíritu y que ingrese en esos corazones trayendo convicción, Señor. Ahora, Padre amado, inunda de tu Santo Espíritu a tu pueblo, inunda de tu Santo Espíritu a tus hijos. Trae convicción, Señor. Y que podamos abrazar todos juntos esta firme decisión de recibir ese carbón encendido, Señor. Y que podamos tener esas palabras que edifiquen, esas palabras que construyan, esas palabras de paz, de bendición. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado. Ponemos todo en tus manos. Yo como ministro tuyo bendigo a cada varón y mujer de fe que tú trajiste a tu casa en esta noche. Bendigo a cada uno de aquellos que están al alcance de esta palabra. Y te ruego, Señor, que tras esta bendición sacerdotal se derrame la tuya. Amado Señor, derrama de tu bendición. Derrama de tu bendición y que sea el poder de tu Santo Espíritu el que produzca esos cambios que necesitamos para seguir avanzando en este camino glorioso. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y te ruego, Señor, que formes un vallado a su alrededor, que el enemigo no le robe esta palabra, no le robe esta semilla, sino que dé fruto y fruto en abundancia, Señor, de tal manera, amado Señor, que se produzcan esos cambios para que todos podamos conocer la verdadera felicidad y esa verdadera paz que se derrama cuando estamos en amistad contigo, cuando te obedecemos, Señor, cuando caminamos junto a ti, cuando nuestras palabras son de bendición y puras como las tuyas, Señor. Anhelamos parecernos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos.
Envíanos tu asistencia. Sigue cubriéndonos con tus alas para que estemos seguros y podamos, amado Señor, transitar en esta nueva vida que tú nos has regalado con el puro entendimiento, limpio entendimiento de que esta vida es nueva y tú haces nuevas todas las cosas. Y dentro de esas cosas, amado Señor, está nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por esta reunión. Creo con todo mi corazón, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu está tratando con las vidas ahora, Señor. Y tú darás un buen éxito a esa obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Porque nuestros corazones están rendidos a ti y dispuestos a oír tu voz y actuar en consecuencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hemos llegado al fin de semana y tenemos una invitación para vos. Nos encontramos en la ciudad de Batán a partir de las 10 de la mañana este domingo en la calle Ex 163, Pereda 4680. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Pronto volverá Él por su pueblo, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.